Este es el pueblo, Señor, que tú compraste a precio de tu sangre, de la sangre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Son los que han tomado el discipulado de la predicación, Señor. Bendícelos, úsalos, hazles sentir la poderosa presencia de tu Espíritu Santo en ellos. Unge sus labios con sabiduría. Padre bueno, dales el valor de predicar tu palabra, tu salvación, Señor, tu bendición. Úsalos, Señor, sé con ellos, Padre bueno, y levántalos como grandes predicadores para tu gloria y para tu honra, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Jehová, amén, te lo pido, amén. Ok, vayamos a la Biblia, en el Salmo 119, Salmo 119, ok, Salmo 119, está como a la mitad de la Biblia, el Salmo 119, ayuda, dale, ayuda allá, ayúdale a José, ¿ya lo encontraste? Salmo 119, versículo 19. Salmo 119, versículo 19. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así está escrito. Forastero soy en la tierra. Forastero soy en la tierra. Forastero soy en la tierra. ¿Qué indica el salmista con esta frase, con esta declaración que dice que forastero soy en la tierra? Da a entender que no somos permanentes en esta tierra. Nacimos en esta tierra, crecimos en esta tierra, vivimos en esta tierra, pero vamos a dejar esta tierra. Eso es lo que significa forastero, que estamos en un peregrinaje de esta tierra. De manera que si estamos de peregrinaje en esta tierra, nada nos puede detener a estar agarrados a esta tierra con las uñas. Nada, ni aun las cosas que hemos podido alcanzar en la vida, tenemos que soltarlas tarde que temprano, y aunque no querramos ir de este peregrinaje y dejar esta tierra, porque forasteros somos, lo que quiere decir la palabra que no somos de este mundo. Eso es forastero. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Estamos de paso, pero mientras estamos de paso, estamos haciendo una vida, y en esa vida estamos tratando de ser la mejor vida para nuestras vidas, para nuestras causas, para nuestros seres queridos, para nuestras necesidades. Es lo que estamos viviendo en el presente. Estamos luchando por tener una vida cómoda, para poder tener una vida en el cual podamos nosotros atender la voluntad de Dios, en agradarle a Él, porque para eso fuimos creados, para agradarle al Señor, porque somos su gloria aquí abajo en la tierra. Todo creyente que cree en nuestro Señor Jesucristo es la gloria de Dios, en presente, en vida, en eficacia, en espíritu, aleluya, en una realidad de la vida nuestra. Con nuestra propia vida manifestamos la gloria de Dios al dar agradecimiento a todo lo que hemos estado viviendo y alcanzando, aún dentro de las tribulaciones de la vida, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros no temamos, porque aunque pasemos por muchas tribulaciones, Él va a estar con nosotros atravesando, aleluya, nuestras propias tribulaciones de la vida. Que no tengamos miedo,
que sabemos que vamos a tener muchas tribulaciones. Él dijo, en el mundo vas a tener muchas tribulaciones, pero no temáis, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Aleluya, porque Él ha vencido este mundo, Él ha vencido todo lo que se rige en este mundo, porque este mundo todavía está bajo las acechanzas del diablo, mortificando a cada ser humano, porque tenemos la existencia de Dios en nuestras vidas, tenemos la imagen y semejanza de Dios en nuestro vivir, y por lo tal, al creyente en Jesús de Nazaret tendrá doble ataque de persecución de las huestes espirituales de maldad del mismo infierno hacia nuestras vidas, porque hemos aceptado, aleluya, en nuestras vidas la fe en Jesús de Nazaret. Aleluya, que Él quien venció al diablo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que Él avergonzó a todo el infierno completo, aleluya, al ser crucificado. Él los avergonzó, Él los venció. Él es el único, aleluya, héroe de nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros tenemos esa fe verdadera, esa fe palpable, que Dios, cuando una persona, un alma se entrega a los pies de Cristo, Dios automáticamente, en el poder de su Espíritu Santo, aleluya, Dios lo aparta para Él, lo santifica para Él, lo unge, lo cuida, lo atiende y está al tanto en su defensa, en su atención, en sus necesidades. Tú ya eres un linaje escogido de Dios, eres una nación santa, aleluya. Por lo cual, Dios todavía nos califica que somos sus príncipes de su pueblo, aleluya, que vamos a regir con Él también esta tierra, que vamos a también ser, aleluya, parte, aleluya, del trono del Señor allá arriba, que vamos a estar al lado derecho del Padre también. Es ahí donde va a ser nuestro final, estar en la presencia gloriosa de nuestro Creador. Y por lo tal, quiero que entiendan y comprendan que no puede haber cavidad en el corazón de un creyente, cualquiera sea la persecución o lo que traiga en contra de su propia vida. No hay demonio, no hay espíritu inmundo, no hay diablo, aleluya, que pueda hacerte daño, aleluya, porque tienes toda la defensa de la sangre de Cristo en tu vida. Eres tú, aleluya, lo más apreciado, lo más precioso que tiene Dios aquí abajo en la tierra, la fe que está en tu corazón. Eso es lo glorioso que Dios tiene aquí abajo en la tierra. La fe de Él en tu corazón atesora lo más grande de toda la existencia de este universo. La fe en Jesús, la fe en el Señor. Cree en el Señor cuando no podemos verlo. Eso es lo más glorioso. Esa es la fe más perfecta que Dios ama y que Dios, aleluya, honra y te honra. Aleluya, vasijas de barro. Dios ha puesto su gloria en nosotros porque somos polvo y al polvo vamos. Aleluya. Y en polvo nos convertiremos, y por lo cual nos llama Dios vasijas de barro, porque somos polvos al final. Y a Dios le ha placido poner esta gloria, no en los ángeles, no en los querubines, no en los seres que Dios tiene allá en el cielo, con esa gloria. No, Dios la ha puesto en ti y en mí, porque somos vasijas de barro, somos polvo, y que a Dios le ha placido poner su gloria en nosotros como vasijas de barro. Aleluya. No lo puso en vasijas de oro ni de plata, lo puso en vasijas de barro. Es lo más humilde, lo más sencillo, lo más básico que Dios tiene aquí. La gente sencilla, la gente humilde. Dios ha puesto, aleluya, su grandeza, su fe, su realidad, aleluya, para que sea su glorificado su nombre. Hay gente muy estudiada,
pero muy atea. Hay gente muy arrogante, pero muy incrédula, que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, aquí abajo en la tierra, Dios le ha dado a la gente humilde, sencilla, aleluya, su bendición de creer en Él. La fe, la que ha vencido este mundo. La fe que Dios ha puesto en tu corazón ha vencido este mundo. Aleluya. Tu fe ha vencido este mundo. Por lo cual no debe de haber cavidad de miedo en tu corazón. Porque ya este mundo está vencido en el nombre de Jesús. Y ese poder y ese poder y esa realidad de que somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, que vamos de triunfo en triunfo y de poder en poder, está en tu corazón, está en tu vida. No hay cabida para el miedo, no lo hay. No importa lo que estemos padeciendo en el camino, no importa que estemos padeciendo situaciones en la vida, aleluya, porque el corazón nuestro, como hijos e hijas del Señor Jesucristo, aleluya, está lleno de la confianza en el Señor para poder atravesar cualquier adversidad de la vida, cualquier ataques que quieran amedrentar nuestra fe y negar a Cristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que continuamos avanzando, aleluya, creyendo en el poder del Espíritu de Dios, de que creemos en Jesús hasta la muerte. Esta fe es hasta la muerte, esta fe es hasta dejar este mundo, como lo dejemos, tirados en una cama, en una enfermedad, asesinados por enemigos de la fe de Cristo, aleluya, como sea, en un accidente, lo que sea, vamos a dejar este mundo porque dice la palabra de Dios, aleluya. Forastero soy yo en la tierra. Cuando tengamos esta convicción de que somos forasteros, que estamos de pasada, que todo lo que vivimos y todo lo que creemos tener, punto, hasta ahí llegó, porque vamos a llegar al inicio de la gloria de Dios. Amén. No debe de haber miedo en nuestros corazones, porque es suficiente el Jesús para llenar nuestro corazón, para quitar toda cosa de inmundicia. Una vida confiada en el Señor. No porque vivamos en Estados Unidos, creemos que ya hemos llegado a una vida más cómoda, a una plenitud de la vida social en el mundo entero, porque este país es el número 1 para poder vivir cómodamente. Pero eso es un engaño, ese es un engaño, donde es una trampa para los cristianos. Para el mundo siempre va a ser ese tipo de situación falsa y de vanidad. Pero para nosotros debemos de comprender que nosotros, aunque estemos en Estados Unidos, no es nuestra casa eterna, no es nuestra existencia eterna. Estamos de pasada, somos peregrinos, forasteros hoy, dice el Señor. No porque estamos en Estados Unidos quiere decir que ya estamos cómodos. No es así el asunto. Porque mira lo que estamos viendo ahora con esto del ICE, con esto de la inmigración, que ya está en todo Estados Unidos. El Departamento de Inmigración llevándose muerte para acá. En todo Estados Unidos, llevándose a la gente indocumentada y deportándola a sus países. Y eso ha caído un miedo en todo Estados Unidos para los que son extranjeros en este país ilegalmente. Tristemente, el Departamento de Inmigración se está ensañando con los latinos, con los mexicanos y con otras nacionalidades. Tristemente, se está ensañando con nuestra raza. Yo soy mexicano, orgullosamente mexicano. Aleluya. Vivo en este país de Estados Unidos y respeto este país. Aleluya. Pero mi patria es México. Y yo nunca voy a negar mi nacionalidad mexicana
me agarre inmigración o no me agarre, yo siempre voy a declarar que soy mexicano. Aleluya. Aunque esté en este país. Y el día que yo no esté en este país y se me tome y me deporta, o yo me vaya a vivir ya a México, yo no le voy a tener miedo de regresar a mi país porque de ahí vine. ¿Cómo es posible que yo vaya a tenerle miedo de dejar este país y irme a México? Mira, el Dios que tú le estás sirviendo aquí a Estados Unidos es el mismo Dios que está allá y que te puede ayudar y servirte y atenderte allá también. ¿Cuál es el miedo a inmigración, mis hermanos? ¿Cuál es el miedo? Que nos deporten. Eso no es nada, mis hermanos, porque Cristo está allá también bendiciendo a otros hermanos en Cristo. Allá también hay iglesias que aman al Señor y no tienen la necesidad de estar aquí. Que nos hemos acostumbrado a una vida cómoda aquí, eso es diferente, pero tenemos que también trabajar arduo allá en nuestra patria mexicana. Aquí, tristemente, tenemos que ir al trabajo con miedo, a escondidas, y estar viendo entre los espejos de los carros a ver si no me para la migra, estar viendo para ir a comprar la comida, a ver si la migra no está ahí, que es lo que estamos viendo en la televisión. Están yendo a los trabajos a sacar gente inmigrante y a deportarlos. Y ese miedo que está corriendo por todo el país de Estados Unidos, está corriendo entre este mundo, que este mundo todavía el diablo lo tiene, aleluya, en mortificar al ser humano, pero va muy en especial detrás de los cristianos, nosotros los cristianos. Y el mundo que existe de inmigración y el miedo que existe de inmigración en el mundo está entrando ahora a las iglesias poco a poco. Ya se está hablando de no hacer servicios en las iglesias porque inmigración nos puede agarrar ahí aún dentro de la iglesia, glorificando a Dios. Nosotros no vamos a parar de servir a Cristo nomás por la inmigración. Nosotros vamos a seguir sirviendo a Cristo porque Cristo es merecedor de toda honra y de toda gloria, porque nos ha salvado del mismo infierno, aleluya, porque forasteros somos de esta tierra. ¿Cuál es el miedo a inmigración? Que nos saquen de aquí, de la casa de ellos, al final de los güeros. Pero mi casa está allá, mi patria está allá, y por lo cual el Cristo de la gloria aquí está. Aquí está el Cristo de la gloria. Aquí no podemos tenerle miedo a inmigración. Inmigración está haciendo su trabajo porque es su casa y quiere limpiar su casa. Pero tristemente se está ensañando con los trabajadores, se está ensañando con gente buena. ¿Por qué no van a buscar a la gente mala, a la gente que hace delitos, a la gente que está destruyendo este país, a la gente que está envenenando este país con drogas, a la gente que está haciendo violencia en este país, a la gente que está asesinando gente inocente en este país? ¿Por qué no van allá? ¿Por qué no van a esos barrios? ¿Por qué no van a esas esquinas donde la droga, la prostitución, el chantaje, el tráfico humano está allá, el peligro está allá? No, la injusticia de inmigración está yendo a los trabajos, gente trabajadora, a las tiendas de comida, gente con sus necesidades. Y tú los ves, hombres, padres de familia, madres, amas de casa. Los niños tienen que ver a sus padres siendo arrestados en las escuelas. ¡Aleluya! Ese dolor a esos niños de ver a sus padres arrestados por inmigración. Y después los niños preguntan, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mami? ¿Qué respuesta les puedes dar a un niño de la injusticia que existe de inmigración para las personas ilegales que están en este país? Pero estoy hablando de gente ilegal trabajadora, ilegal respetuosa, ilegales responsables,
ilegales que pagan sus impuestos para trabajar. No le estamos pidiendo chiche a este país. Estamos pagando, aleluya, como cualquier ciudadano de este país, nuestras responsabilidades para poder trabajar en este país. Y el miedo que tiene el mundo de inmigración ya se metió a las iglesias, que ahora la gente no quiere ni ir ni asistir a adorar al Cristo de la gloria. ¡Qué vergüenza nosotros como creyentes! ¡Qué vergüenza nosotros, aleluya, como discípulos de Jesucristo! ¡Qué vergüenza nosotros de llamarnos que tenemos una fe y negamos al Señor para no venir a servir a Cristo! Pero hermano, es que usted no conoce mi situación, y como no es la suya, me pueden deportar. Hermana, hermano, aquí todos estamos en el bote. Aquí todos, por estar prietitos, nos agarran y no nos preguntan, nos meten a la camioneta y nos deportan para nuestros países. En el caso nuestro, que somos mexicanos, aleluya, nos deportan para México. Dejamos nuestras cositas aquí, que nos ha costado mucho tenerlas. Sudor de trabajo, sudor de mantenernos una vida civil, honorable, respetuosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no ven eso. Ellos ven que solamente eres un latino y vas para afuera. Después preguntan. Ese miedo que está agarrando al mundo, que está corriendo por el mundo, en este ministerio, en esta iglesia, no podemos permitir que ese miedo entre aquí. Aquí vamos a venir a servir al Cristo de la gloria, con la inmigración o sin la migración, con la amenaza o con ese miedo mundano. Aquí vamos a ir aquí vamos a servir al Cristo de la gloria. Y si se llevan a un hermano de aquí, que me lleven a mí también. Si te llevan, pero mi hermano y mi hermana no se va solo. Te arresten a ti, llévame a mí también. Vamos. Ellos no se van solos. No nos vamos solos. Nos vamos en montones. Todos estamos en el package. Todos estamos en el bote de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es para demostrarle a los de inmigración y a este país que hay un pueblo unido, que hay un pueblo que, aunque tengamos derechos, no vamos a permitir que humillen y pisoteen a nuestros hermanos en Cristo Jesús, porque también nos llevan a nosotros igual. Y si nos deportan, depórtenos en montón y mándenos, si somos todos mexicanos, mándenos para Tijuana, mándenos para Reynosa, mándenos para Chihuahua, mándenos para Matamoros, mándenos, aleluya, para México, porque vamos a llegar como un pueblo con la frente en alto, de que no le tuvimos miedo a la migración, porque nosotros somos un pueblo, aleluya, apartados para Dios, santificados para Dios, perfeccionados para Dios, discipulados para Dios, llamados para Dios y llamados para pregonar la gloria de Jesús. Aleluya. Donde quiera que el Señor nos envíe, aquí la migra nos está haciendo un favor. Aquí nos vamos donde Dios quiere que vayamos. Amén. Miren, mis hermanos, este evangelio glorioso de salvación, de bendición, de restauración, este evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos lo dio. Nos dio el Señor Jesucristo este evangelio. Ustedes saben que después del día de Pentecostés, todos los discípulos se quedaron a gusto en Jerusalén, bien cómodos, bien chéveres. Ya estaban diciendo, oh, pues ya Cristo murió por nosotros, ya Jesús resucitó, ya vimos a Jesús ir al cielo en una nube, y ya estamos aquí aleluyando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya estaban los discípulos bien cómodos en Jerusalén. Cuando el Señor Jesucristo les había dicho a ellos
me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, dice, y hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. No los dejó ahí en Jerusalén. No los dejó ahí, que ya lo conocieron y vieron sus milagros. Dios no dejó a la iglesia en Jerusalén. Dios les dio un mandato. Irán hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasó? Se les olvidó el mandato. Y ese mandato es para todas las iglesias cristianas. Y muy en especial en esta. Se les está discipulando, se les está enseñando, se les está dando dirección. Y van a tener el llamado de Dios para que un día ustedes se dispersen. Pero donde quiera que tú estés, tú vas a predicar el Cristo de la gloria. Tú vas a predicar el Cristo de la gloria. Tú vas a predicar el Cristo de la gloria. Tú vas a predicar el Cristo de la gloria porque ya fuiste discipulado en la iglesia. Ahora eres tú con un pueblo enfrente de ti. Es tu responsabilidad predicarles la verdad de Cristo a otras personas para la salvación de sus almas y para el beneficio de sus familias. ¿Qué pasa? Cuando los creyentes estaban cómodos en Jerusalén, pero estaban bien cómodos, estaban bien chéveres. Y se les olvidó el llamamiento, se les olvidó el mandato de ir a todos los rincones de la tierra. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor? Le soltó los perros de los fariseos y de los romanos. Mismo Dios le soltó los perros de los romanos y de los fariseos para que fueran a perseguir a todos los discípulos de Jesús y los mataran. Cuando ellos vieron esa persecución, salieron esparcidos de Jerusalén y fueron a diferentes rumbos corriendo por su vida. Fue ahí donde entonces empezó la iglesia fiel y verdadera a predicar a todos los confines de la tierra. Fue entonces ahí. Fue entonces ahí donde la iglesia de Jerusalén se esparció. Porque Dios les había soltado a los perros de los romanos y a los perros de los fariseos. Y empezaron a perseguir a todos los discípulos y los apóstoles. El primero que agarraron fue a Esteban. Lo agarraron y lo apedrearon. Aleluya, los mismos fariseos lo agarraron y lo apedrearon. ¿Por qué? Porque él era un discípulo de Jesús. Y los fariseos no habían aceptado a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y cuando lo apedrearon, con más ira, dice la palabra de Dios que los dientes rechinaban de odio cuando estaban apedreando a Esteban. Y Esteban tirado ahí en el suelo dijo, veo, aleluya, Jesús al lado del Padre en el trono de su gloria. Cuando Esteban dio esa declaración de que dice, veo a mi maestro sentado en el trono, se abrieron los cielos y él vio entre las pedradas, vio a Jesús sentado en el trono. Con más ganas el odio les cayó a los fariseos y empezaron a apedrearlo más y más hasta que lo mataron. Cuando agarraron a Esteban, antes de apedrearlo y matarlo, le habían quitado su zarapo, se lo habían quitado y se lo tiraron a los pies de un joven. A los pies cayó ahí el zarapo y allá estaban siendo apedreados. Y este aquí, parado con el zarapo ahí, pero estaba así. Eso le pasa por blasfemo. Estaba aprobando la muerte, el asesinato al apóstol Esteban, al discípulo de Jesús. Este hombre, con el zarapo de Esteban ahí, y aprobando el asesinato, se llamó Saulo de Tarso. Y él pidió cartas a los fariseos
a los gobernantes de Jerusalén de que le dieran una autorización de ir a perseguir a todos los cristianos, a todos los discípulos. Y fue y agarró unos chichincles, agarró unos huelepedos de él y empezaron a perseguir cristianos. Dice la palabra que él llegaba a las casas de los cristianos, tumbando la puerta, agarrando a los cristianos y arrastrándolos del pelo y metiéndolos a una jaula de carreta y llevarlos a Jerusalén para ser enjuiciados y asesinados. Él hacía eso, él perseguía. Aquí hay cristianos, vamos para allá. Los agarraban, los maltrataban, los arrastraban y los metían en la cárcel. Allá hay más cristianos. Y iban para allá. Y Pablo llevaba todas sus guaruras, a todos sus chichincles, para ir a perseguir a los cristianos. Que había ya cristianos, y allá iba y perseguía, y ahí iba y perseguía. Hasta que en un caminar que se llamaba el Camino de Damasco, él estaba bien orgulloso, sentado en su caballo, y todos los chichincles detrás de él. Y él bien orgulloso, con su caballo, la arrogancia, el orgullo de que él estaba liderando la persecución hacia los cristianos. Él estaba ahí en el caballo, aleluya. En ese camino, aleluya, pongan atención acá. En ese camino aparece una luz. Tú ves esa luz del sol, eso no es nada a lo que él vio, una luz que lo cegó porque le fue directo esa luz a los ojos. Directo le cayó una luz del cielo a los ojos. Cuando le cayó la luz, cuando le cayó esa luz resplandeciente a los ojos, lo cegó y se cayó del caballo. Y aleluya. Jesús no está muerto, mis hermanos. Jesús está vivo y está en su trono. Y Él hace como Él quiere hacer las cosas. No es como uno que queremos que Dios se manifieste y exigiéndole con nuestra mente tenebrosa, con un razonamiento más vulgar que tenemos. Jesús hace lo que le da su gana. Él hace lo que le da su gana. Aprende el texto. No hace lo que te da a ti tu gana, ni lo que me da a mí mi gana. Él lo hace a su manera, nuestra salvación, nuestro beneficio, nuestro cuidado, lo hace a su manera, no a la nuestra. No podemos exigirle a Dios que haga las cosas, a menos que Él haga las cosas. Y le cayó un rayo cuando iba bien campante en su caballo, bien saleroso, bien orgulloso, bien arrogante. Le cayó una luz derechita a los ojos del cielo, lo cegó, se cayó del caballo y escuchó la voz de Jesús. Aleluya. Al que creían que estaba muerto y lo habían matado en una cruz encuerado. No, mis hermanos, no. Él está vivo, está vestido de gloria, de la santidad de Dios. Él cumplió, aleluya. Él cumplió la voluntad de Dios y fue obediente al mandato de Dios Padre. Y cuando cayó Saulo de Tarso, escuchó la voz de Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro se te es dar golpe contra el aguijón. Duro, porque ni aún así te satisface perseguir a mis discípulos, perseguir a mis hijos que yo compré a precio de mi sangre. Agarras aquí en este camino, agarras allá en este otro pueblo, agarras allá en aquella aldea, vas a las casas, tumba las puertas, arrastra a las mujeres de las greñas para adentro. Y ni aún así te satisfaces de hacer esa maldad. Duro te es dado cosas contra el aguijón. ¿Tú sabes lo que es con el puño darte contra un clavo? Que le das al clavo y del odio no te duele. Y le das al clavo y del odio no te duele.
y le das el clavo y del odio no te duele, porque el odio te entumece tu ser, entumece toda tu forma. El odio hace eso. El odio. Tú no has oído cuando dice, yo me peleo, pero cuando yo me ciego ya no sé de nada de lo que voy a hacer, ya ni siento nada. Tú no has oído esa frase, que cuando yo me peleo, si yo me ciego, ya no siento nada. A lo que va todo, a lo que va todo. Que ya hasta ni la muerte le tiene miedo, porque ya vas a lo que vas, porque ya te cegó el odio. Eso le pasó a Saulo de Tarso. Entonces, Saulo en su orgullo, en su arrogancia, al caer y estar ciego y escuchar la voz del Señor, duro te es dar coces contra el aguijón. Y él respondió, ¿quién tú eres, Señor? Él reconoció que había un poder mucho más grande que lo que él tenía de su carta de autorización de arrastrar a la gente. Él reconoció que lo que le había pasado, que ha tirado, dice, ¿quién tú eres, Señor? ¿Quién tú eres, Señor? ¿Están siguiendo la historia? Jesús le respondió, soy yo. Jesús. Soy yo. Entonces él a oír la voz de Jesús y lo que le pasó, se humilló y se arrepintió y le pidió perdón al Señor en ese momento del camino de Damasco. Jesús, en su misericordia, todavía le dijo, vete a la casa de uno de mis hijos, de uno de mis discípulos que te van a estar esperando. Vete ahí y ahí vas a recibir dirección. Cuando él fue a esa casa, el hermano que lo recibió se echó para atrás. Dice, no, este es el que nos persigue. Este es el que es bien malo. Y se quedó así. Pero ya Dios le había dicho, acéptalo. Acéptalo y atiéndelo. Y cuando Dios le dijo eso al hermano, al discípulo de él allá, que lo recibiera y lo atendiera, Dios le dio la vista a Saulo, se la dio. Le quitó esas escamas de ceguera. Y cuando le quitó esas escamas de ceguera, Dios le cambió el nombre de Saulo de Tarso a Pablo, el apóstol. Y fue discipulado por 2 años, aleluya, en Jerusalén. Por 2 años estuvo recibiendo instrucciones de Jesús a través de los apóstoles. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué Jesús? El cumplimiento de Jesús, la voluntad del Señor, la obediencia al Señor. Cuando él recibió la enseñanza, él entonces empezó a predicar el nombre de Jesús. Empezó a escribir cartas a las iglesias que ya estaban establecidas en otros lugares. Tenemos la mitad de la Biblia escrita por Pablo. El cruel perseguidor de la iglesia fue el mayor discípulo apóstol de Jesús, que ganó muchas almas a la gloria de Dios. Y nos dio tantas enseñanzas, que las enseñanzas de Pablo venían desde las cárceles, desde los naufragios, del abandono, de la traición de hermanos malos también, porque en esto hay también traidores. Si hay un traidor entre nosotros y va a decir que aquí tenemos mucha gente inmigrante, nos va a echar la migra. ¿Okay? Como ha sucedido en las empresas, que uno que sale con odio y todo le pone el dedo a la empresa y un montón de deportaciones en esa fábrica. ¿Qué pasó? Okay. Tenemos la mitad de la Biblia escrita por Pablo, cartas, son puras cartas, no son libros, son cartas. Cuando tú ves la palabra epístola, si la has leído en la Biblia, que dice epístola, la palabra epístola significa carta.
cartas, porque no son libros. Y cuando ya tienes tú, entonces, las cartas de Pablo en tu Biblia, te vas a dar cuenta ahora quién es Pablo. ¿Quién es Pablo? El gran apóstol que Dios levantó para su gloria y para su honra. Dice, apóstol para los gentiles. Apóstol para los gentiles, para nosotros que no somos judíos. Él escribió esas epístolas. No las escribió para nosotros, para que entendiéramos el cumplimiento del Mesías judío para la salvación de nosotros los que no somos judíos. Él escribió esas cartas para nosotros, para que podamos tener la confianza de ser parte de la salvación de Jesús, porque Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, lo negaron los judíos, y hasta el día de hoy lo niegan. ¿Sí sabes por qué? Porque la Biblia dice que los fariseos les pagaron a los soldados romanos para que dijeran que los discípulos de Jesús se metieron a la tumba y que sacaron el cuerpo de Cristo para que después dijeran que Jesús resucitó. Está en la Biblia escrito. Pero el error de los fariseos fue que, porque los romanos dijeron, no, nos va a matar el jefe y decimos que nos quedamos dormidos, porque se robaron el cuerpo del muerto, y nos van a matar a nosotros. Esa tumba tenía un sello romano. Ese sello romano no podía romperse primero que abrir la tumba. Ese sello romano era muy sagrado para el Imperio Romano. Y como era tan sagrado ese sello, no podían abrir esa tumba. Pues, cuando se abrió la tumba porque Jesús resucitó, no que ningún discípulo se lo robó, los romanos se quedaron dormidos. Cuando vieron que la tumba estaba abierta, corrieron y tuvieron miedo y fueron derechitos a los fariseos y dijeron, la tumba está vacía. Los fariseos tuvieron miedo porque habían oído la profecía de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Y como se cumplió, los fariseos con dinero, así como le pagaron a Judas para entregarlo, les pagaron a todos los soldados que estaban ahí. Una guarnición de soldados, una legión de soldados. ¿Tú sabes cuántos soldados eran? No eran 2, 3 ahí, pelagatos. Eran 600, era una legión de soldados, una guarnición de soldados. 600 alrededor de la tumba de Jesús, todos dormidos. Porque el ángel de Jehová sí fue. Y empezaron los fariseos a soltar feria. Ten para ti, ten para ti, ten para ti, ten para ti, ten. Y más les vamos a pedir que se callen la boca. Nosotros le vamos a decir al emperador lo que pasó. Ustedes están salvos. Tienen que decir que se lo robaron. Todos tienen que decir que se robaron el cuerpo. Y nosotros nos arreglamos con el emperador. Así fue esa mentira, que hasta la fecha de hoy los judíos dicen que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Por eso que Jesús no es el Mesías, según ellos, y que por eso Jesús no resucitó, porque se robaron el cuerpo. Hasta el día de hoy los judíos están diciendo esa mentira desde allá hasta hoy. Por eso es que no creen, ¿okay? Porque ellos no creían que Jesús fuera el Mesías esperado, porque ellos esperaban a un gran Mesías cabalgando en un caballo blanco con todo su esplendor, con todos sus soldados, sus ángeles alrededor de él, para poder salvar a Israel de la opresión de los enemigos, de los imperios que estaban en contra de ellos. Pero fíjese, nuestro Señor Jesucristo vino en un burrito, por favor, en algo bien manso, más humilde, con sus trapos ahí, sencillo, de humildad. Entró en Jerusalén y la gente le tiraba las palmas ahí al burrito, en una forma de recibirlo. Gente pobre, gente sencilla, gente humilde. No eran los chipocludos de ese tiempo, eran la gente pobre, humilde, que habían visto a Jesús hacer milagros, que habían escuchado las enseñanzas, aleluya, poderosas y gloriosas y celestiales que Jesús
estaba hablando del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Me están siguiendo, están aprendiendo. Y entonces estamos viendo, que la historia se repite con inmigración. Y no contenta inmigración de irse a las fábricas, de irse a las tiendas de la comida, a las escuelas. No contento con eso, ahora están viniendo a las iglesias, que ya los hermanos y hermanas en Cristo tienen miedo de venir a la iglesia porque no vaya a ser que la inmigración los esté esperando y se los carguen y no los dejen entrar o salgan de la iglesia y se los lleven a deportación. La historia se repite, pero ahora es inmigración. Inmigración va para allá, va para allá, va para allá y quiere venir aquí, a la iglesia del Señor. Pero ya les dije, hermanos, si somos de Dios, nosotros vamos a venir a adorar al Cristo de la gloria. No nos va a detener ningún diablo que nos impida adorar al Cristo de la gloria. Porque esto nos va a contar Dios también allá arriba. Esto, si somos cobardes, nos lo va a contar Dios allá arriba. De manera que ustedes tienen algo más poderoso que lo que el mundo tiene. Ustedes tienen la confianza y el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de su Espíritu Santo en ustedes. No tengan miedo ni se amedrenten, de dejar este país. Tenemos nuestra patria donde Dios nos dio el nacimiento de nuestro vivir. Tenemos nosotros la capacidad de ser cristianos aquí y ser cristianos allá. Donde quiera que Dios nos envíe, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a levantar, Dios no nos va a dejar avergonzados, Dios no nos va a dejar solos. Amén. Me tomé mucho tiempo, lo siento, pero no van a predicar. Había dicho de aquí que el Señor no me soltaba para enseñarle a ese hombre y para enseñarles a ustedes a quitarle todo el miedo que tengan en su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Quítense todo miedo porque no puede haber calidad de miedo en nuestros corazones, porque el Cristo de la gloria vive aquí y acapara todo nuestro corazón. No podemos darle un rinconcito al miedo del diablo, al miedo de este mundo, al miedo de inmigración. No, en el nombre de Jesús, bota esa cosa y deja que el Espíritu de Dios llene tu corazón. Amén. Llénense de la presencia de Dios, llénense de la gracia del Señor, llénense de la justicia de Dios, llénense de la seguridad de Dios, llénense de que ustedes tengan esa confianza de que Dios nunca nos va a dejar solos. No personal, mis hermanos, en lo personal. Yo he pasado por muchas cosas bien difíciles. Y en todas, Dios ha estado conmigo. En el principio, digo, Señor, ahora esto. Pero también me dice, ¿qué no te acuerdas cuando yo estuve contigo tiempo atrás? ¿Qué tú no te acuerdas que yo estuve en esta situación, en esta otra situación contigo? Digo, sí, Señor, llama. Hasta me siento como los hebreos que salieron de Egipto, que viendo tantos milagros, dudaron al último. Y le pido perdón al Señor por esa parte, que la parte humana duele. La parte humana duele. Pero cuando tienes al Espíritu de Dios contigo, Dios hace consuelo a esta parte humana. Amén. Jehová Dios de la casa de Israel los bendiga, Padre, bendice a tu pueblo, a tu presente. Sé con ellos, Padre. Quita todo miedo de su corazón y ayúdalos, Padre Santo, a que ellos puedan ser grandes discípulos tuyos, grandes hijos e hijas tuyos. Guárdalos y cuídalos de todo mal. Bendícelos, Padre Santo, quítale todo miedo de su corazón. En nombre de Jesús, Señor, aleja migración de nuestras vidas.
y de esta congregación. Nosotros no somos de los que nos echamos atrás. Nosotros no somos de los que nos amedrentamos. Nosotros somos los que vinimos y vivimos para tu gloria. Y donde quiera que tú nos tengas, Señor, honraremos tu nombre, Jesús de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean bendecidos. La gloria de Jesús.